Aunque compartían la misma filosofía, Marco Aurelio fue un emperador y Epicteto nació como un simple esclavo. Esto demuestra que el estoicismo no está reservado a una élite privilegiada, sino que pertenece a todos nosotros. Un aspecto fundamental de esta enseñanza es la capacidad de mantener la mente serena. De hecho, los estoicos sostenían que alcanzamos la verdadera felicidad y la paz interior cuando vivimos en un estado de plenitud y florecimiento. Si deseas cultivar la calma e incorporar esa disposición en tu vida diaria, te invito a quedarte hasta el final de este video. Abordaremos 3 partes esenciales. En las 2 primeras veremos los pensamientos y hábitos de Epicteto y Marco Aurelio. Y en la tercera compartiré ejercicios prácticos que puedes aplicar en tu día a día. El camino hacia una mente equilibrada comienza ahora. Y si esta es la primera vez que nos encontramos, aquí hablamos del estoicismo en su forma más auténtica, de manera práctica y aplicable. Por eso, dale un me gusta al video, deja tu comentario y suscríbete al canal. Así podremos llegar a más personas con este conocimiento transformador. Primera parte, Epicteto. En sus enseñanzas, Epicteto resaltaba que debemos valorar la tranquilidad más que el dinero, la reputación o incluso la apariencia física. Él enseñaba que la calma no proviene de intentar controlar lo que ocurre alrededor, sino de la manera en que elegimos pensar. Su obra principal, Los Discursos, fue recopilada por uno de sus discípulos más dedicados, Arriano. También se conserva el Manual de Epicteto, un libro sencillo de leer y comprender que incluso era utilizado por los soldados antes de entrar en batalla. En estos textos encontramos cómo Epicteto enfrentaba preocupaciones, tensiones y desafíos cotidianos, ofreciéndonos valiosas lecciones sobre cómo mantener la serenidad sin importar las dificultades que la vida nos imponga. De este modo, el estoicismo no solo inspira, sino que también nos brinda herramientas concretas para afrontar las turbulencias de la existencia con calma y firmeza. Comencemos con el primer principio: vivir de acuerdo con la naturaleza. En una de sus lecciones, un alumno expresó que quería volver a casa porque estaba enfermo. Epicteto lo autorizó a marcharse, pero antes le preguntó si su decisión era coherente con su propósito moral. La enseñanza es clara. Debemos actuar conforme a lo que la situación requiere en el momento presente. El curso del universo está más allá de nuestro control, y no hay necesidad de forzar lo inevitable. Cuando estamos enfermos, Epicteto aconsejaba no imponernos tareas imposibles. A veces, lo más sensato es aceptar la condición y actuar con prudencia para proteger nuestro bienestar en ese instante específico. También recordaba que la enfermedad puede ser un obstáculo para el cuerpo, pero no para nuestra capacidad de elegir. Esto no significa que debamos insistir en cumplir con todo a cualquier precio, lo cual podría empeorar la situación, sino que incluso en medio de limitaciones físicas, conservamos la facultad de decidir entre el desorden emocional y la claridad racional. Aplicado a discusiones familiares o conflictos en las relaciones, este principio nos enseña a evitar tanto los excesos de emoción como la indiferencia. En el primer caso, las personas se dejan dominar por la pasión. En el segundo, niegan el problema y tratan de aparentar fortaleza. La pérdida de calma suele llevar a palabras impulsivas, conductas agresivas y decisiones precipitadas, dañando la comunicación y debilitando los vínculos a largo plazo. Vivir de acuerdo con la naturaleza significa reconocer la realidad tal como es y responder con una mente serena. No podemos controlar las acciones de los demás, pero nuestra práctica estoica consiste en aceptar esa verdad mientras cultivamos la tranquilidad interior. Y aceptar la realidad nos conduce al segundo principio:
examina tus juicios. Epicteto insistía en que debíamos observar con cuidado nuestros pensamientos y valoraciones, especialmente en relación con lo que sucede a nuestro alrededor. Nos recordaba que la ansiedad no nace de los hechos, sino de la forma en que los interpretamos. Cada persona posee su propio marco de referencia, desde el cual decide qué acepta y qué rechaza. Eso es natural y a menudo nos ayuda a distinguir lo correcto de lo equivocado. Sin embargo, los juicios se convierten en problema cuando nos hacen creer que tenemos derecho a aquello que no nos corresponde por naturaleza. Por ejemplo, alguien puede pasar la vida entera resentido porque siente que tenía derecho a unos padres amorosos y entregados, aunque esa no haya sido su experiencia. Epicteto nos recuerda que tenemos derecho a tener padres, pero no a controlar su comportamiento ni su carácter. Esta idea se extiende a muchos ámbitos de la vida y nos invita a reflexionar. ¿Por qué nos angustiamos por cosas que son totalmente naturales? En sus propias palabras, distingue en tu mente y prepárate para decir: no es el hecho en sí lo que aflige a esa persona, porque a otra no le afecta, es el juicio que ella hace sobre ello. Esta perspectiva resulta especialmente útil en momentos difíciles, como la pérdida de un empleo, el final de una relación o cuando la familia no muestra interés por nosotros. Al observar una situación de manera objetiva, sin permitir que las expectativas o las emociones distorsionen nuestro juicio, desarrollamos una mayor capacidad para actuar con lógica frente a las circunstancias. Esto nos protege de ser dominados por pensamientos irracionales y reacciones desmedidas. Además, cuando transformamos nuestra actitud y dejamos de obsesionarnos con lo que escapa a nuestro control, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos cambiar. Así enfrentamos los desafíos con más equilibrio y avanzamos con firmeza, lo que nos lleva al tercer principio: enfócate menos en lo que está fuera de tu control. Al inicio del manual de Epicteto, encontramos la conocida dicotomía del control, un concepto esencial dentro del pensamiento estoico. Este principio plantea que algunas cosas dependen de nosotros, mientras que otras no, y que debemos concentrarnos únicamente en lo que está bajo nuestro alcance, soltando lo que no lo está. Como seres sociales, a menudo deseamos controlar el mundo externo mediante recursos como el dinero, el poder, la fuerza física, la sexualidad, la inteligencia o la influencia. Sin embargo, Epicteto nos recuerda que, en última instancia, estos son solo medios que pueden influir, pero nunca garantizar un control absoluto. Incluso cuando logramos manejar ciertas situaciones, siempre existirán incontables factores que escapan de nuestras manos. Según Epicteto, lo único que realmente está bajo nuestro dominio es nuestra propia facultad mental, y en eso es en lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos. Lo que ocurre fuera de nosotros no es lo decisivo. Lo que importa es cómo respondemos ante ello. Podemos orientar nuestra atención hacia nuestros pensamientos y emociones, en lugar de desgastarnos con aquello que no podemos cambiar. Esto no implica aislarnos del mundo, pues los estoicos eran personas profundamente sociales, sino que significa desarrollar una sana indiferencia frente a los sucesos externos. Gracias a ello, podemos enfrentar la vida sin agobios innecesarios, sin perder la calma ni el sueño por lo que no depende de nosotros. Aquí entra en juego el concepto de amor fati, el amor al destino. Aceptar lo inevitable con gratitud se convierte en una poderosa forma de convivir con las circunstancias que escapan a nuestro control. El mensaje final es claro. Al centrar nuestra energía en lo que sí controlamos dentro de nosotros, cultivamos una mente más resiliente y serena frente a la incertidumbre de la vida. Segunda parte. Marco Aurelio. Como emperador de Roma, Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su tiempo.
Sin embargo, a diferencia de muchos gobernantes antes y después de él, se comprometió a vivir de acuerdo con la virtud, siguiendo la filosofía estoica de manera constante. A pesar de las enormes presiones de gobernar un vasto imperio, compartió en su obra Meditaciones valiosas, reflexiones sobre cómo enfrentaba el estrés diario. Además de la conocida práctica estoica de la visualización negativa, dejó enseñanzas menos difundidas que pueden servir como consejos prácticos para llevar una vida más serena. En ellas encontramos el cuarto principio: haz menos. Para alcanzar mayor calma debemos, sencillamente, hacer menos. Esto puede sonar contradictorio, ya que los estoicos valoraban la productividad y la diligencia como virtudes, pero también consideraban la moderación como un principio esencial. Entonces, ¿cómo ser productivos al mismo tiempo que reducimos nuestras acciones? Hacer menos no significa permanecer ociosos, sin nada que hacer, sino dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, tomando decisiones conscientes y buscando un equilibrio entre la acción diligente y la eliminación de lo superfluo. Marco Aurelio observaba que las personas se ocupaban de demasiadas cosas innecesarias. En nuestra época, con acceso ilimitado al entretenimiento, es aún más fácil dispersarse en actividades improductivas. Hacer menos no solo implica reducir acciones sin propósito, sino también hablar menos. Marco Aurelio señalaba que muchas conversaciones son vacías, no conducen a ningún lugar y consumen tiempo y energía valiosos. La esencia de este principio es concentrarse en lo esencial, eliminando tanto tareas inútiles como palabras innecesarias, trabajando de forma más inteligente y eficaz. El beneficio es doble: tranquilidad y la posibilidad de hacer menos, pero mejor. Marco Aurelio insistía en la importancia de cuestionar continuamente la necesidad de cada acción. Al hacerlo, no solo eliminamos tareas innecesarias, sino también la falsa idea de que todo es absolutamente indispensable. Un hábito útil es escribir una lista de tareas la noche anterior, anticipando lo que debe hacerse al día siguiente. Esto genera una sensación de control y al mismo tiempo reduce la carga mental al eliminar incertidumbres. Planificar con anticipación se convierte en un método eficaz para mantener la mente tranquila, ya que disminuye las preocupaciones y permite enfocarse en lo fundamental. Por lo tanto, cuando Marco Aurelio aconseja hacer menos, no propone abandonar la diligencia, sino adoptar un modo de vida más consciente y selectivo, enfocado en lo esencial, con el fin de lograr una existencia más calmada y con propósito. Pequeñas fugas. Ningún lugar a donde puedas retirarte es más pacífico, más libre de interrupciones, que tu propia alma. Con estas palabras, Marco Aurelio nos recuerda una enseñanza central del estoicismo. No es necesario viajar ni escapar físicamente para hallar calma. Los estoicos afirmaban que, donde quiera que vayamos, llevamos con nosotros nuestra propia mente. Y una vez que desaparece la emoción inicial de lo nuevo, volvemos a nuestro estado habitual. Esto se refleja claramente en la experiencia de viajar. Incluso en paisajes deslumbrantes, siempre encontramos a alguien impaciente, molesto o creando conflictos por cuestiones triviales. Marco Aurelio criticaba la idea de quienes buscaban tranquilidad en lugares silenciosos, considerando ingenuo creer que el cambio de escenario resolvería las inquietudes internas. Para él, el verdadero refugio estaba en el interior de cada persona. Esa crítica refleja su convicción de que la paz se logra mediante la reflexión y la mirada hacia adentro, no mediante factores externos. Cambiar de entorno puede ser agradable, pero por sí solo no nos convierte en personas serenas ni trae calma al alma. Lo que realmente transforma es aprender a buscar en nuestro interior. Lo que Marco Aurelio propone
Se asemeja mucho a la práctica de la meditación o incluso a simples momentos de contemplación y reflexión, capaces de renovar la mente y aportar equilibrio en la vida cotidiana. Él nos ofrece dos reflexiones para tener en cuenta cuando nos retiramos brevemente a nuestra mente. En primer lugar, señala que las cosas no se adhieren al alma, permanecen afuera, inmóviles. La perturbación surge únicamente desde dentro, a partir de nuestro propio juicio. Reflexiona sobre lo que te inquieta. ¿Qué juicio estás emitiendo sobre esa situación? ¿Por qué te afecta tanto la acción del otro? En segundo lugar, recuerda que todo lo que vemos está en constante transformación y tarde o temprano deja de existir. Al pensar en los innumerables cambios que hemos presenciado, llega a la conclusión de que el mundo está marcado esencialmente por el cambio y que nuestra vida se moldea a través de nuestra percepción. Estas reflexiones nos conducen al siguiente principio: recuerda que todo pasará. Marco Aurelio nos invita a tener presente la rapidez con que las cosas se desvanecen. Hoy estamos inmersos en una situación, pero la semana siguiente o el próximo mes podemos encontrarnos en un escenario completamente distinto. La filosofía estoica, resumida en la expresión memento mori, que significa recuerda que vas a morir, nos enfrenta con la realidad de que la vida es breve y efímera. Muchas veces perdemos días enteros atrapados en pensamientos repetitivos, reviviendo preocupaciones y angustias, sufriendo una y otra vez por lo mismo. Actuamos como si aquello que nos irrita fuera eterno, cuando en realidad incluso la rabia más intensa es solo un estado emocional pasajero. En el canal tenemos un video dedicado al tema del control de la ira, que dejamos en la pantalla final. Marco Aurelio escribió: podrías dejar la vida ahora, deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Para él, fue un recordatorio personal de seguir viviendo conforme a la virtud. Para nosotros, es una llamada a recordar que todo aquello que creemos capaz de robarnos la paz terminará desapareciendo. Y cuando lo comparamos con la grandeza de la existencia, notamos lo poco importantes que eran en realidad. Para ejercitar este autocontrol, podemos aplicar algunas prácticas. No dejes que tus emociones decidan por ti. Si permitimos que la emoción dirija o controle la situación, dejamos de actuar racionalmente. Perdemos nuestra libertad de elección y nos volvemos prisioneros de nuestros impulsos, lo que puede acarrear consecuencias graves. En esos momentos, es crucial comenzar a practicar la regulación emocional, que consiste en comprender cómo nos sentimos, reconocer nuestras reacciones y mirar las circunstancias tal como son, sin que éstas distorsionen o perjudiquen nuestra vida de manera excesiva. En esencia, significa evitar cargar los acontecimientos, las personas o las circunstancias con emociones desmedidas, especialmente negativas. Hacerlo solo dificulta la resolución de los problemas y alimenta aún más el desequilibrio emocional. Cuando algo suceda, regula tu reacción. Observa la situación como es, no a través de la rabia, del miedo o de la ansiedad. El control emocional puede aprenderse. Cuando gestionamos nuestras emociones intensas y aprendemos a expresarlas de manera adecuada, nos volvemos capaces de concentrarnos en otras tareas y de construir patrones saludables de regulación emocional, lo que facilita la vida en todos los aspectos. Distanciamiento es una técnica útil para afrontar personas o circunstancias que nos generan estrés. Imagina mentalmente que esa situación o persona se aleja poco a poco hasta volverse pequeña y distante. Esto calma la mente, porque el cerebro reacciona con mayor intensidad a lo que percibe como grande y cercano. Al reducir esa imagen mental, disminuye la carga emocional asociada al estrés.
Una variante consiste en imaginar a la persona estresante hablando con una voz de caricatura. Esto no solo reduce la sensación de amenaza, sino que añade un toque de humor, lo que rebaja la tensión y ofrece una visión más ligera del problema. El distanciamiento mental es, por tanto, una herramienta práctica que podemos usar cada vez que estemos bajo presión, ayudándonos a responder con equilibrio y serenidad. Cambia tu perspectiva. Es sorprendente cómo ciertos temas o personas logran desestabilizar nuestra calma y angustiarnos, incluso cuando todo parecía en orden. Cuando percibimos algo como una amenaza, nuestro cerebro reacciona en consecuencia. Pero si modificamos el punto de vista y reinterpretamos la situación como un desafío positivo que estamos preparados para enfrentar, nuestra mente responde de forma más constructiva. Como recordaba Marco Aurelio, elige no sentirte ofendido y no te sentirás ofendido. La próxima vez que te enfrentes a alguien o a algo que amenace tu tranquilidad, cambia el juicio que emites sobre ello. Aunque el hecho sea desagradable, obsérvalo desde otro ángulo y reconoce que no necesitas alterarte por eso. Respira profundo. Inhalar lentamente y contar hasta 10 provoca cambios tanto en la fisiología como en la química cerebral. El oxígeno adicional ayuda, y este simple ejercicio ofrece una pausa que permite que el cerebro reactivo se retire y dé paso al cerebro reflexivo que recupera el control. Entre el estímulo y la respuesta, los estoicos nos presentan la tercera etapa, la elección de pensar, es decir, el razonamiento. Cuando respondemos de manera automática a los acontecimientos de nuestra vida, detenernos, respirar profundamente y contar hasta 10 puede recordarnos que aún tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. No te tomes todo como algo personal. Un concepto muy utilizado hoy en día en la terapia cognitiva es entender que lo que pertenece a ti es tuyo y lo que pertenece a los demás es de ellos. Puede parecer confuso al principio, pero en la práctica es sencillo. Muchas veces nos sentimos heridos por la forma en que otros actúan, y esto representa una enorme pérdida de energía. La mayoría de las personas no busca dañarnos, simplemente cada una arrastra sus propios mecanismos de defensa. Lamentablemente, esas estrategias pueden impactar en quienes están cerca. Por ello, resulta esencial invertir en autoconocimiento e inteligencia emocional. Estas capacidades nos permiten no tomarnos las reacciones ajenas de manera personal y mantener la calma cuando las cosas se complican. Evita a las personas negativas. Si formas parte de una sala con 15 estudiantes dedicados y responsables, lo más probable es que te conviertas en el número 16. El entorno en el que vivimos nos moldea y puede impulsarnos a crecer o empujarnos hacia el retroceso. Queramos o no, el estado de ánimo de los demás es contagioso. Si pasas el día con alguien reactivo y quejumbroso, inevitablemente acabarás adoptando esa misma actitud con el tiempo. Por esta razón, evita al máximo la reactividad, a quienes generan conflictos o a quienes viven atrapados en dramas constantes. Protégete de quedarte atrapado en conversaciones o pensamientos que solo generan preocupación, frustración o desgaste emocional. Siempre resulta más fácil mantener la serenidad cuando los problemas les ocurren a otros y no a nosotros. Por ejemplo, si un amigo es tratado con falta de respeto o pierde injustamente su trabajo, solemos tener un discurso listo sobre cómo mantener la calma y reaccionar con sensatez. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que esas mismas herramientas pueden y deben aplicarse en nuestra propia vida.
Aunque en algunos momentos parezca difícil pensar y actuar con serenidad, es importante recordar que nuestros pensamientos ejercen una influencia decisiva sobre nuestros sentimientos y, en consecuencia, sobre nuestras acciones. Cuando comprendemos lo que los estoicos enseñaban, nos damos cuenta de que el mayor poder que poseemos no se encuentra en las circunstancias externas, sino en ese espacio silencioso que existe entre el acontecimiento y nuestra reacción. Ese espacio es la clave de la libertad interior, porque allí elegimos cómo pensar, sentir y actuar. La vida está llena de situaciones inesperadas, un retraso en el tráfico, una crítica injusta, una pérdida económica, una palabra dura de alguien cercano. La reacción automática, casi instintiva, sería dejar que la ira o la tristeza nos dominen, como si fuéramos marionetas de nuestras emociones. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan algo sencillo y transformador. No estamos obligados a reaccionar de ese modo. Podemos detenernos, respirar, contar hasta 10 y en ese breve intervalo recuperar la conciencia de que tenemos la capacidad de elegir. Y esa elección lo cambia todo. Piensa en cuántas veces interpretamos el gesto o las palabras de alguien como un ataque personal. Alguien nos sonríe al vernos y de inmediato pensamos, está molesto conmigo. Un compañero hace una crítica y la tomamos como ofensa, pero en realidad el otro está inmerso en sus propias luchas, inseguridades y mecanismos de defensa. El error está en creer que el mundo gira alrededor de nosotros. Cuando dejamos de tomarnos todo como algo personal, ahorramos una enorme cantidad de energía emocional y liberamos la mente para enfocarnos en lo que realmente importa. Otro punto fundamental es reconocer la fuerza del entorno. Si convives cada día con personas negativas que se quejan y dramatizan cada detalle, inevitablemente absorberás esa energía. Poco a poco, casi sin notarlo, comenzarás a quejarte más, a ver problemas en todo y a repetir los mismos patrones. En cambio, si te rodeas de personas enfocadas, tranquilas, dedicadas y equilibradas, tu mente tenderá a alinearse con esa misma frecuencia. El ambiente puede convertirse en una corriente que arrastra hacia abajo o en una escalera que impulsa hacia arriba. Elegir conscientemente con quién compartes tu tiempo y a qué prestas atención es un acto de sabiduría estoica. Pero no basta con cambiar el entorno externo, es igualmente necesario cultivar el distanciamiento interno. Esto no significa volverse frío o indiferente, sino aprender a mirar los problemas desde otra perspectiva. Imagina que colocas una situación difícil en una pantalla mental y poco a poco te alejas de esa imagen hasta que se vuelve pequeña, casi irrelevante. En ese instante tu mente se calma, porque reconoce que aquello que parecía inmenso no lo es tanto. Esta técnica sencilla, sumada al hábito de cambiar la perspectiva, transforma la manera en que enfrentamos los desafíos. Marco Aurelio afirmaba: elige no sentirte ofendido, y no te sentirás ofendido. Esta frase encierra una verdad poderosa. La ofensa no está en el hecho en sí, sino en la interpretación que le damos. Si alguien grita, es solo un sonido. Si alguien critica, es solo una opinión. Eres tú quien decide el peso que esas cosas tendrán dentro de ti. Cuando cambias el juicio, cambia también la emoción. Y al cambiar la emoción, cambia toda tu experiencia. Respirar profundamente es otro ejercicio que parece mínimo, pero encierra gran sabiduría. Al inspirar lentamente y contar hasta 10, el cuerpo se reorganiza, el oxígeno adicional llega al cerebro, calma el sistema nervioso y abre un espacio para que la parte reflexiva de la mente retome el control en lugar de la parte reactiva. En ese intervalo recuperamos la claridad para elegir una respuesta más serena.
Los estoicos nos recuerdan que la calma y el equilibrio no son dones innatos, sino prácticas que se entrenan como músculos. Cada vez que decides no reaccionar por impulso, cada vez que transformas un juicio negativo en una oportunidad de aprendizaje, cada vez que respiras en lugar de explotar, estás entrenando tu mente. Con el tiempo, este entrenamiento se vuelve natural y la serenidad pasa a formar parte de tu identidad. Todo este recorrido nos muestra que la calma no es un don reservado a unos pocos, ni algo que aparece por casualidad, sino una construcción diaria hecha de elecciones conscientes, de pequeños gestos y de una nueva manera de mirar la vida. Los estoicos, con sus reflexiones, nos recuerdan que no controlamos el mundo, pero sí la forma en que lo interpretamos y cómo reaccionamos. Y eso ya es más que suficiente para transformar cualquier experiencia. Piensa en cuántas veces perdiste noches de sueño dándole vueltas a algo que al final no tenía ninguna importancia. ¿Cuántas veces permitiste que palabras lanzadas al aire robaran tu paz? ¿Cuántas veces te dejaste consumir por la ira, la ansiedad o la prisa, creyendo que estabas al mando, cuando en realidad eran las emociones las que te dirigían? La filosofía estoica llega precisamente para liberarnos de ese círculo vicioso. Nos enseña que podemos detenernos, respirar, mirar hacia adentro, cambiar la perspectiva y encontrar equilibrio incluso en medio de la tormenta. Marco Aurelio, Epicteto y tantos otros no nos dejaron únicamente palabras, sino auténticos mapas para navegar en mares agitados. Ellos vivieron en tiempos difíciles, enfrentaron guerras, enfermedades, pérdidas y responsabilidades enormes, y aún así lograron cultivar serenidad. Esto nos demuestra que, si ellos pudieron, nosotros también podemos. El secreto no está en huir de los problemas, sino en enfrentarlos con claridad, conciencia y disciplina interior. Es comprender que nada es eterno, que cada emoción es pasajera y que la manera en que decidimos mirar las situaciones determina la calidad de nuestra vida. La calma no es simplemente ausencia de ruido, es presencia de sabiduría. No es esperar pasivamente a que la tormenta termine, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Cuando practicas el distanciamiento, cuando decides no tomarte todo de manera personal, cuando eliges los entornos y las personas que nutren tu energía, comienzas a experimentar una vida más ligera, más equilibrada y mucho más plena. Ese es el verdadero poder del estoicismo, transformar lo ordinario en extraordinario, únicamente cambiando el punto de vista. Si estas reflexiones despertaron en ti el deseo de vivir con más serenidad, valentía y claridad, quiero invitarte a continuar este camino conmigo. Aquí en el canal exploramos profundamente la filosofía estoica, pero siempre con ejemplos prácticos, claros y aplicables al día a día. Cada video es un recordatorio de que la vida es breve, que el presente es el único tiempo real que tenemos y que la paz comienza dentro de nosotros. Así que, si has llegado hasta aquí, no lo olvides. Suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y deja en los comentarios qué parte de este contenido resonó más contigo. Tu apoyo es fundamental para que podamos compartir este conocimiento transformador con más personas que, como tú, buscan una vida de equilibrio y propósito. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras y forma parte de esta comunidad que crece día a día, fortaleciendo mentes y corazones. La calma es un camino y hoy ya has dado un paso importante. Sigue adelante en esta jornada. La serenidad que buscas está mucho más cerca de lo que imaginas. Ya habita en ti.